Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente con la economía de nuestro país. Básicamente tiene que ver con el vencimiento de regímenes de inversión extranjera, para lo cual hemos convocado a Óscar Merzán de Gaspari. Él es especialista en inversión extranjera. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y ¿Qué con toda la tal, audiencia. Óscar? Un gusto realmente que estés con nosotros porque, bueno, siempre, como decimos, convocamos a los referentes líderes de distintos sectores, en este caso la inversión extranjera, ¿no? Que creo que es muy importante para todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico y social del país, ¿no? Eh, Total. Sería interesante, Óscar, si nos podés comentar qué significa este tema del vencimiento de regímenes de inversión extranjera, en qué situación estamos y, digamos, cuáles son las distintas posibilidades, los riesgos en cierta medida y las posibilidades que tenemos que se abren con respecto a este tema. Ok, sin problema. Un régimen especial es básicamente el consentimiento de los países del Mercosur para que los estados partes utilicen herramientas para captar inversión o para abaratar los costos de producción. En el Paraguay tenemos básicamente dos principales, que son el régimen de maquila, cuyo destino de las mercaderías y de la producción es el mercado externo, y el régimen de materias primas, que son lo que utilizan la industria nacional a fin de abaratar los costos de las materias primas. Ambos regímenes buscan no pagar el arancel externo común por la materia prima que importan, ¿ok? Entonces, el arancel externo común es el impuesto que se cobra al momento del ingreso de una materia prima o producto, que puede ser una tasa del 5%, 12%, 18%, dependiendo del bien de qué se trate. Lo que hoy tenemos nosotros con Maquila y con el régimen de materias primas es que esas materias primas que utilizan las industrias, tanto nacionales como las maquiladoras, no pagan el impuesto a la importación, entonces le da una mejor condición de competitividad. Eh, a nivel del Mercosur, cada uno de los países también tiene figuras similares, como el Brasil utiliza su admisión temporaria, mete materia prima sin pagar impuestos, lo quita nuevamente para exportar y así, así obtiene, digamos, un costo beneficioso. También tiene la zona franca de Manaus, ¿verdad? Que es una zona de libre comercio donde se producen los bienes, se reexportan nuevamente, muy parecido a Maquila e inclusive a la zona franca que tenemos nosotros a nivel local. Argentina tiene la Tierra del Fuego, Uruguay también tiene sus zonas francas, entonces son las distintas herramientas que utilizan los países para poder atraer inversión extranjera. Oscar, discúlpame, ¿podríamos decir que con respecto a regímenes especiales, los miembros de Mercosur tienen, digamos, condiciones similares, ¿no? Que aplican en sus países? Todos utilizan algún régimen ya sea zona franca, admisión temporaria, y la maquila en particular, uno de los condimentos de la maquila es la admisión temporaria, por eso está incluida también. La maquila es una ley paraguaya que otorga beneficios a todos los paraguayos, perdón, a todas las empresas que quieran venir acá, le da la suspensión de esos impuestos de importación de la materia prima y le exonera de todo tributo a cambio de que pague 1% sobre el valor de la factura de exportación o sobre el valor agregado en el territorio nacional. Y además de eso, todo lo que gane en el país está exonerado, el accionista puede enviarlo a su país de origen y no paga ningún impuesto. Claro, porque Todo, producen para el exterior, digamos, ¿no? claro, todo ese conjunto de beneficios es una ley local que no está hoy en día expuesta a ningún cambio a nivel Mercosur. Lo que sí podría ocurrir a futuro es que estos regímenes se revisan periódicamente y la próxima revisión es en el 2023. Claro. No solamente de Maquila ni de los regímenes paraguayos, de todos los regímenes del Mercosur. Y es ahí que el gobierno debe centrar su energía en la renovación de estos regímenes
porque, como te decía, la maquila puede seguir, pero lo que puede ocurrir es que si ellos no se ponen de acuerdo en extender el periodo de validez de estos regímenes especiales, los productos que se fabriquen bajo el régimen de maquila no podrían tener certificado de origen, que es lo que le permite ingresar a los países del Mercosur sin pagar impuestos de importación. Y eso sí es grave. Sí. Entonces, en eso consiste un poco esta renovación de los regímenes. Los regímenes de por sí son nuestros, del Paraguay, por política del Paraguay, pero la validación y el reconocimiento de que esas empresas utilicen un régimen y que el producto que ellos fabriquen pueda beneficiarse al momento de entrar en el país de destino, eso es lo que podría haberse afectado y que es uno de los factores principales en la decisión de la inversión extranjera de este tipo. Claro, Oscar, resumiendo un poco, sería cuestión de, digamos, el régimen de Aquila seguiría tal cual, pero el tema que al exportar a los distintos países del Mercosur, ahí se vería perjudicado justamente por no tener un certificado de origen que, digamos, disminuya la carga tributaria, ¿no? Exacto, porque dentro de inversión extranjera vos tenés varios factores del por qué los inversores deciden por Paraguay. Centralizándonos en el aspecto industrial, tenemos el costo energético, que nosotros ya estamos viendo que a futuro, en 2 años más, también en el 2023, ese costo va a reducirse tanto para Paraguay como para Brasil. Claro. Tenemos la tributación, el régimen tributario, tenemos el costo de la materia prima, tenemos la estabilidad macroeconómica, el hecho de poder nosotros tener con una cuenta, operar con moneda extranjera, en este caso principalmente en dólares. Y otro de los elementos es la previsibilidad, que es la que hoy no tenemos. Entonces, hoy técnicamente, cuando viene una empresa grande y te dice, yo quiero venir, instalar, colocar 10 millones de dólares y quiero operar bajo el régimen de maquila, uno está obligado a decirle, mira, el régimen de maquila está sujeto a revisión hasta el 2023. En consecuencia, ningún inversor hoy te va a tomar un riesgo sin tener esa previsibilidad. Por eso es que nace esta preocupación ahora, ya ahora y no en el 2023, porque después de la crisis económica que estamos atravesando, hay una necesidad inminente de la reactivación económica. Y teniendo la inversión extranjera como uno de los principales autores de una generación inmediata de puestos de trabajo y de incentivar la economía, desde mi punto de vista, el gobierno debe apresurar esas negociaciones para dar esa previsibilidad, o si no, no se da a dar inversión extranjera de este tipo de aquí en los próximos 2 años. Claro, Entonces, y ese es el Oscar, te postulante. consulto, digamos, ¿se están dando algunas conversaciones? Todavía no. ¿Se puede hacer antes de su vencimiento, digamos, una gestión como para ya tener una previsibilidad? Se están dando muchas cosas a nivel de Mercosur, ¿verdad? Y lo que uno puede ver es que cada país ya se está ocupando de esto, no se está preocupando, se está ocupando. Vos puedes ver que Brasil está con un pedido de reducción del arancel externo común para ganar mayor competitividad. ¿Qué quiere decir? Que todos los países del Mercosur cobremos menos impuestos a la importación de los bienes y servicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ganar competitividad. Claro. Brasil habilitó un duty free en Foz y afectó seriamente el negocio de frontera en Ciudad del Este. Brasil está tratando de hacer una reforma tributaria para reducir sus impuestos, o sea, un conjunto de medidas para tratar de lograr mayor competitividad. Por otro lado, Uruguay recientemente ha dicho que está dispuesto a negociar por fuera del Mercosur directamente Claro. acuerdos bilaterales. Ha desarrollado una política para acelerar la erradicación de los inversores, ha hecho un plan de gestión para captar los capitales argentinos y dándole beneficio por la inversión inmobiliaria. O sea,
todos nuestros vecinos se están moviendo y mucho. O sea, no hace falta esperar un vencimiento como es ahora. O sea, lo de la reducción del arancel externo común y la iniciativa de Uruguay de querer negociar solo son cosas que no están pactadas, pero ellos ya están reaccionando y ya iniciaron, ya dieron el golpe de alguna manera. Yo no culpo, o sea, cada país está jugando con sus propios objetivos y con su competitividad. Y lo que no veo es que nosotros tengamos que esperar hasta el 2023 como para desarrollar nuestras cartas y nuestras políticas de largo plazo. Hoy no tenemos una política industrial, no tenemos una política para atender esos capitales argentinos, no tenemos nada desarrollado a nivel sólido, seguimos con lo mismo y lo mismo que está por vencer en 2 años. Entonces, esa es la preocupación. Nos falta, vemos señales muy claras de nuestros países vecinos de competitividad y nosotros estamos un poco todavía cómodos tratando de recuperarnos de una forma de toda esta crisis, pero a la par todos están avanzando, ¿verdad? Y Oscar, vos, digamos, pensás, o por lo menos por la información que tenés, que no está en la agenda de gobierno todavía ese tema como para acelerar los tiempos. Nosotros tuvimos conversaciones a nivel gremial con gente del ministerio. Está instalado el tema. Ahora la estrategia es la que, es la que se discute. O sea, nosotros vemos, o sea, no nosotros, yo veo que esto hay que meter ahora. Si Brasil quiere reducir los aranceles, ok, pero ¿a cambio de qué nosotros? ¿Por qué Claro, no metimos ahora? claro, Y por otra parte claro. se ve mucho hacia el anexo C de Itaipú, el anexo C de Itaipú, pero existen este tipo de problemáticas que son, no sé si tan importantes, ¿verdad? Pero son muy importantes que reflejan hoy 400, estos regímenes están siendo utilizados por aproximadamente 400 industrias. Tenés fácilmente 40.000 trabajadores en forma directa y si eso multiplica, está entre 150.000 a 200.000 paraguayos que están comiendo gracias a estos regímenes, ¿verdad? Y ni siquiera la cantidad de otras inversiones que pueden darse en un contexto post pandemia en donde todas las fábricas se están replanteando sus cadenas de abastecimiento. Y ahí Paraguay nace como la mejor opción, pero no tenemos previsibilidad. Claro, porque ahí hay dos cuestiones. Una, digamos, los que ya están, ¿no? Con el régimen y que después se vean con una problemática. Y la segunda es quienes quieran venir y, digamos, invertir con una visión de largo plazo, ¿no? Y más que vos estás comentando, así como Uruguay manifestó la voluntad de hacer acuerdos bilaterales, o sea, temas como decir, bueno, me preocupan ciertas cosas como una política global de largo plazo, ¿no? Claro, claro. Y yo entiendo y estoy de acuerdo en que que Paraguay tiene que mantener una postura integracionista y no violar las normas. Pero la realidad, no violar las normas para conseguirlas, pero hay que trabajar entonces en modificar el acuerdo. Porque convengamos que 30 años atrás, en ninguno de los países vecinos veía a Paraguay como un país industrial. Era un país de productor de insumos primarios. Entonces, la realidad del Mercosur cambió, la realidad de cada país cambió. Entonces, lo que yo digo, sí a la integración, pero no a una integración donde nos metamos en un partido de fútbol a jugar por un lado con profesionales y del otro lado niños de 10 años. Hay que saber paliar y conciliar esas diferencias, ¿verdad? No se puede dar una integración en igualdad de condiciones. Entonces, y tenemos que trabajarlo y si implica modificar algún acuerdo para que Paraguay pueda continuar y para que todos los países del Estado parte vean a Paraguay como un aliado estratégico para ganar más dinero, porque realmente lo que ocurre es que los empresarios que vienen aquí a realizar un proceso de industrialización como el de Maquila, ganan más dinero de lo que ganan en Brasil. Pero hay un detalle, Paraguay ingresó a la OCDE, que es el organismo internacional de normas tributarias, es decir, a partir de ahora Paraguay también empieza a compartir información tributaria entre los Estados miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que acá el inversor pagó 1%,
pero el resto de toda su ganancia sigue pagando el 27 o el 34% en Brasil. O sea, hay que contextualizar como una integración de ese tipo y no una integración donde todos tenemos que ser iguales porque Paraguay no va a ganar ese partido. Nunca. Si vos te da, en el régimen de materias primas, si las industrias nacionales no tienen un beneficio, tienen hoy $2.000 adicionales del tramo de Montevideo hasta Asunción, solamente porque, por nuestra condición de mediterraneidad. Entonces, no se puede concebir a un Paraguay sin regímenes especiales. O sea, tenemos que ir hacia una integración de economía participativa. No puede ser que una integración con cada uno llevando agua a su molino. No existe eso. Claro, contemplar las situaciones diferentes de cada país, ¿no? Digamos, y en cierta medida equilibrar fuerzas y que todos puedan competir con reglas claras dentro de Mercosur y fuera de Mercosur, ¿no? Ambas Exacto, cosas. exacto. Y entender o buscar las fórmulas que convengan a todos, ¿verdad? Este, y la realidad es que tenemos esta premura porque tenemos realmente un knockout técnico de 2 años Claro. que imposibilita este tipo de inversiones, además de los otros tipos de inversiones que se podrían haber captado. El claro ejemplo es de Uruguay. Salió una política para captar a los capitales argentinos. Súper inteligente. ¿Por qué no hicimos algo? Claro, Entonces, también. eh, esa es un poco la visión que yo tengo en relación a no esperar ese 2023 porque hay todavía 2 años que tenemos que tratar de reactivar la economía. Hay mucho desempleo después de esta crisis. Entonces necesitamos motores grandes para poder captar esa inversión que es lo más dinámico a nivel de generación de empleo. No importa si a nivel del sistema tributario, porque ese 1% de maquila, para que vos tengas una idea, equivale el promedio que aporta un maquilador al gobierno es 7 veces mayor de lo que aporta un contribuyente del impuesto a la renta empresarial. Mirá. Y en plata, en dinero, el aporte que genera la maquila, si bien no es dentro del presupuesto general, parece que no es nada, pero hoy ya es más grande de lo que aportan 200, tengo acá anotado, 274.000 contribuyentes de lo que era el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. O sea que es un aporte muy importante. O sea, si vos decís en el gasto del Estado, en la eficiencia del gasto, en un tributo que es del 1% nomás, Sí. pero ese 1%, captar una inversión de esa es mucho más fácil que captar 200, que captar 7 contribuyentes del IRASIS y el ahorro en gestión de hoy 150, 170 maquiladores que te aportan el mismo dinero que te aportan los 274.000 contribuyentes pequeños. O sea, te dice que el régimen funciona y hay que luchar y hay que ponerse la bandera y salir a pelear, así como Uruguay lo está haciendo por los intereses que tenga y Brasil también lo está peleando. Tenemos que salir y ponernos firmes en esto y lo que yo digo es ir a una actitud un poco más agresiva, porque tenemos crisis, tenemos necesidades y tenemos un knockout técnico de 2 años que no podemos hacer nada porque nadie quiere invertir acá si no tenés una previsión, una previsibilidad y una seguridad jurídica de tu inversión. Entonces, ahí va un poco la premura y la preocupación mía desde este punto de vista. ¿Y cómo sería, Oscar, como para hacer ese movimiento que estamos hablando, hacerlo efectivo, ¿no? Que, digamos, los especialistas en cierta medida, la parte privada con la función pública, aprovechar las distintas comisiones de Mercosur, o sea, ¿qué sería, digamos, el proceso, digamos, adecuado para decir, bueno, estamos acelerando para que se resuelva este tema? Porque vos decís, cualquier inversor que viene y analiza, ve, bueno, si estos regímenes corren riesgo de acá a 2 años, espero un poco, no invierto, ¿no? Sí, ¿Cuáles sí, serían los totalmente. pasos que recomendás o que deberían actuar como para ponerlo De en hecho, una escala prioritaria de la agenda? hay acciones, como te digo, la reducción del arancel externo común pedida por Brasil y también el pedido de Uruguay de poder celebrar acuerdos, eh, aunque no exista consentimiento de los otros estados partes en forma gradativa, primero
Es un sistema pero que en el final permite que se pueda celebrar acuerdos bilaterales entre 3 o 2 o un miembro. Colocar sobre la mesa ahora ese asunto, ¿verdad? Porque hay intereses de las otras partes. ¿Qué pasa si nosotros aceptamos ahora la reducción del arancel externo común, le aceptamos a Uruguay el pedido y después en el 2023 queremos pedir la renovación? O sea, son menos cartas que jugar nomás, ¿verdad? Ya no es parte de la negociación, o sea, es algo que surgió posterior. Exacto, entonces yo creo que la coyuntura económica del país, ¿verdad? Me olvidé decirte que estamos mucho más endeudados también, ¿verdad? Claro. La coyuntura del Mercosur hace súper oportuno que podamos meter este tema y tratar de salir, ojalá que Dios quiera que en el año que viene, con una renovación como tienen la zona franca de Manaus y de Tierra del Fuego, ya están renovadas por 50 años más. Claro. Y nosotros todavía no tenemos que ir a 2 años, a 2 años, a 2 años. O sea, creo que depende un poco de la actitud también, ¿verdad? Y también hay una preocupación a nivel de industria nacional en cuanto al régimen de materias primas, ¿verdad? O sea, ambos regímenes son muy importantes. El maquila más hacia la inversión extranjera, el régimen de materias primas más para la industria nacional, pero ambos regímenes son súper importantes para la industrialización del país y la generación inmediata de mano de obra. Claro. Ahora, un poco yendo a la situación actual, ¿cuáles son los sectores más atractivos que tiene Paraguay para inversión extranjera? Y digamos, que vos estás observando, y cómo, si la estrategia de captación es la adecuada. Bueno, está este tema en el medio, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el tema industrial hoy con la relación con Brasil depende mucho de los productos, ¿verdad? Pero el régimen en sí de maquila sigue siendo un atractivo muy fuerte. En el sector inmobiliario, como se ve claramente, se está desarrollando y ahí es un poco preguntarse contra qué comparás, ¿verdad? Porque si yo te digo, hay un rendimiento del 4%, puede ser bajo, puede ser alto, pero cuando ves un argentino que está queriendo colocar, simplemente tratar de colocar su dinero porque por las razones que todos conocen de Argentina, colocar el dinero al 1% es fantástico. Entonces, que es lo que está inteligentemente o está tratando de captar Uruguay, ¿verdad? La inversión inmobiliaria está rindiendo un 4 al 6%. Y también, bueno, el mercado de distribución de productos y la colocación de capitales también está creciendo cada vez más, las bolsas, los fondos de inversión que están por ahí con un rendimiento similar, ¿verdad? Claro, y viste que el primer trimestre de este año la inversión extranjera directa sumó alrededor de 400 millones casi. ¿Pensás que continuará este proceso? O sea, por lo que se observa va en ascenso, ¿no? Va en ascenso porque también acordate que la inversión extranjera directa forma parte de la recapitalización de las utilidades. Claro. O sea, una gran porción de eso es la recapitalización. Entonces, yo creo que sí, pero necesitamos como país movernos más rápido y crear más herramientas de captación, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, seguimos siendo un país interesante, tenemos mano de obra abundante, tenemos mano de obra muy apreciada porque gente que no tiene la capacidad aprende muy rápido. O sea, tenemos todos los condimentos necesarios, solamente que necesitamos movernos más rápido para poder captar esto, ¿verdad? Porque quiera o no, la competencia está y siempre y cuando sea sana, bienvenida. Claro. Claro. Oscar, a través de la redacción de 5 días por Twitter estamos haciendo un sondeo que tiene un poco relación con este tema, con la situación general del país, y dice lo siguiente: hoy inicia el examen de Gafilat en nuestro país y se extenderá hasta el 3 de septiembre. ¿Qué resultado crees que obtendrá el Paraguay? Déjanos tu comentario. ¿Volverá a la lista gris? ¿Aprobaremos el examen? Y realmente el resultado hasta el momento no es muy optimista. ¿Volverá a la lista gris? 74%, aprobaremos el examen 26%.
quisiera ver un poco, saber tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que Paraguay y principalmente este gobierno ha hecho muchos esfuerzos para tratar de pasar el examen, ¿verdad? Este, yo tengo mis dudas también, si pasamos o no al 100% o se da una postergación del examen. Tengo mis dudas, porque hay dos factores en este tipo de mediciones. Una es que vos crees el marco jurídico que fue creado, también que la CEPRELAT haya hecho su trabajo, pero está otro factor, es de cuánta gente está condenada por procesos provenientes de lavado de dinero y actos de corrupción. Entonces, eh, estamos todavía en desarrollo del marco normativo, por eso yo digo que no sé si está completo ese marco normativo como Pero se para avanzó, en ese sentido se avanzó avanzó, bastante. se avanzó bastante, se avanzó bastante. Pero una cosa es poner todas las leyes, otra cosa es ver los resultados. ¿Okay? Exactamente. Entonces, creo que ahora estamos bastante avanzados en lo que es normativa, yo te diría en ciertos casos en exceso, pero yo no, al menos yo no logro ver que la justicia esté actuando para que el resultado final se dé, que es la condena o gente presa en virtud de todos estos actos. O sea, el número, el indicador es muy bajo, ¿verdad? Entonces, creo que se hizo un esfuerzo. Si no pasamos, yo creo que va a ser postergado para un nuevo análisis. No sé si vamos a entrar a la lista gris, pero yo creo, confío más en una postergación o algunas observaciones que deben ser rectificadas o algo similar. Como que, digamos, todavía hay un trabajo pendiente, digamos, Yo un creo que sí. ejercicio de la parte normativa y que realmente queden satisfechos con lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Creo que sí. Realmente desconozco, no es mi área, pero esa es mi impresión al menos. Bueno, Oscar, estamos llegando al final del programa. Siempre, bueno, primero te agradecemos el haber compartido este espacio con nosotros y siempre le pedimos a los invitados alguna reflexión sobre el tema puntualmente que hemos conversado o algo que quieras manifestar, un poco mirando hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Realmente uno cuando ve que se materializa una inversión extranjera, eh, ve muchas cosas para el país. Ve no solamente un aporte tributario, no solamente este, la satisfacción de hacer realidad una cosa, sino muchas familias que pasan a tener un empleo formal, mucha gente que no se imaginaba que iba a trabajar en sectores o en algo como una fábrica de autorradios o en una fábrica de gelatina, o que salga del país para capacitarse. O sea, esto no es algo matemático. El impacto de esto es gente paraguaya en un trabajo digno, gente capacitada, gente con oportunidad de ver y de formarse en cosas que nunca hubiese tenido la oportunidad. Y por eso es que yo personalmente tengo tanto amor a esto. Esto funciona. El Paraguay es un país excelente para la inversión extranjera y tenemos que ponernos la camiseta fuerte y a luchar por nuestros intereses. Y si no están dadas las condiciones normativas, analicemos al igual que nuestros vecinos, cambiar la normativa para que sea favorable para nosotros. Tenemos que dejar de vernos como los feos, como el país más chico, como el de pillos y peajeros, y realmente luchar por un Paraguay del cual estamos seguros de lo que vale, porque las pruebas son 200 empresas, son 400 industrias que están funcionando, miles de paraguayos trabajando y miles de inversores contentos, muy contentos con el país. Entonces, hay que tratar este asunto en serio y ojalá que se pueda adelantar esa negociación y salir a vender el Paraguay y generar mano de obra y desarrollar la economía nacional.
Claro, bueno, Oscar, la verdad que muy, muy interesante la reflexión y aparte dándole un enfoque integral, ¿no? El hecho de, no es una inversión que viene dinero y, digamos, eso lo que implica, ¿no? Que distintas personas, trabajadores puedan desarrollarse digamos, en actividades que a lo mejor no hubieran pensado y mejora la calidad de vida de la gente, ¿no? Y a su vez, Totalmente. aparte, y por otro lado, lo que estás comentando también, que la gente que invierte satisfecha porque, bueno, ha podido proyectar su negocio en condiciones favorables. Así que, bueno, creo que muy, muy buena tu apreciación. Te vuelvo a agradecer, Oscar. Esperamos contar contigo en otra ocasión en el futuro para que nos comentes a ver si ha habido avances en este tema. Así que Van a muchas estar, gracias. nuevamente, gracias por el espacio y les aseguro que van a estar al tanto. Bueno, muchas gracias. Oscar Merzán de Gaspari, especialista en inversión extranjera, ha conversado con nosotros justamente un tema referente y muy importante que tiene que ver con el vencimiento de regímenes de inversión extranjera. Muchas gracias.